¡Hey! ¡Ciao! Bienvenido y bienvenida a este divertido pero al mismo tiempo útil curso de italiano. Si es tu primera vez a un curso de este idioma, quiero decirte que puedes relajarte, sentarte a gusto, porque el español y el italiano se parecen mucho más de lo que la gente suele pensar. Yo me llamo Caterina y soy italiana, y como viste en el video de presentación de este curso, soy de Roma, y será un placer para mí acompañarte en el conocimiento de este tan tomado por todo el mundo idioma que es el italiano. Bueno, entonces empezamos con algo sencillo y básico, o sea, la presentación. Si todavía no lo hiciste, puedes activar los subtítulos para tener una ayuda si no entiendes algunas palabras. En el momento que llegarás a mi ciudad, seguramente tendrás que presentarte, entonces lo harás así, de manera correcta. En lugar de decir hola, dirás ciao. En lugar de decir me llamo, se dice mi chiamo en italiano. Y tu nombre. Entonces dirás ciao, mi chiamo y tu nombre. ¿Repites? Perfecto. Ahora, siguiente paso. Tu nacionalidad. ¿De dónde eres? Por mi caso, ciao, mi chiamo Caterina e sono italiana. Ciao, mi chiamo, tu nombre. E sono, que sería y soy. Y tu nacionalidad. Si eres mujer, en italiano la palabra terminará con A. Si eres hombre, con O. Entonces, sono italiana, sono italiano. En este caso tendrás que buscar tu nacionalidad. Puedo hacerte unos ejemplos, pero seguramente no voy a decir todas las nacionalidades del mundo. Podría ser mexicano, mexicana, venezuelano, venezolana, colombiano, colombiana, español, española. Puedes buscarla en Google Translate y escuchar. Es siempre bueno escuchar cómo se pronuncia correctamente en italiano la palabra. Y puedes decir dónde vives. Entonces dirás vivo y vivo en la ciudad en la que vives. A Londra. Ciao, mi chiamo Caterina, sono italiana e vivo a Londra. Así, ya te fácil. Ya te presentaste de manera correcta y en italiano. ¿Qué sigue? Conocer la persona con la que estás hablando. Entonces le preguntarás: ¿e tu come ti chiami? Di dove sei? Qual è la tua nazionalità? Mi piacerebbe conoscerti. Entonces, ya ves, hiciste una presentación de ti y hasta puedes hacer preguntas de manera correcta a un italiano. Y ahora me gustaría de verdad saber di dove sei e come ti chiami. Puedes dejarlo aquí en los comentarios y si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal. Te espero en el siguiente video. ¡Chao!